hoy para nosotros es un domingo demasiado especial, porque le tenemos acá con nosotros a una persona de quien todo el Paraguay se siente orgulloso. Orgulloso porque es una persona que nos representa dignamente en todo el mundo. Hoy aquí en Tereré, Yeré con nosotros Berta Rojas. Bienvenida. ¡Qué lujo! Muchas gracias Pedro. Para mí es realmente un privilegio poder compartir esta mañana con ustedes y de esta manera también expresarte mi admiración, mi respeto por tu trabajo, por el trabajo de ustedes que ha recorrido cuánto, ¿no? Cuánto de nuestro país y cuánto del exterior. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias por estar aquí, como te decía, ¿verdad? Los paraguayos nos sentimos orgullosos de personas como vos, que realmente hay íconos en el Paraguay. Y hoy por hoy lo digo con toda certeza. Berta Rojas es un ícono, ¿verdad?, del Paraguay. Y bueno, estás recorriendo muchísimo, Berta, también vos. No residís en el Paraguay, ¿eh? ¿Vivís? Estoy parte del tiempo en Paraguay y parte del tiempo afuera. El año pasado, por las circunstancias especiales de mi salud, estuve más tiempo acá en Paraguay, pero últimamente ya estoy viajando más y ya pensando de nuevo en instalarme en los Estados Unidos, que es desde donde soy residente en este momento, ¿no? En este momento. Y bueno, y hoy por hoy estás con un evento, veo acá que vas a estar el viernes 9 de diciembre, a partir de las 21 horas, en el Gran Teatro José Asunción Flores del BCP, con un concierto acompañado con los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Claro, viene Toquinho al Paraguay, esta celebrada figura, el compañero de Vinicius G. Moraes, ¿no? Sí, que es compositor de Tarde en Itapuã, compositor de Acuarela, compositor de tantas obras tan lindas, cuyo guitarrismo a mí me acompañó durante mi infancia. Yo tomaba clases de guitarra con Emiliano Ayo Riveros, recordado guitarrista de los Hobbies, ¿verdad? Realmente sí, uno de los grandes maestros de la guitarra en nuestro país, fue mi profesor. Y desde muy chiquita yo tocaba bossa nova, Pedro. Me gustaba mucho ese género, ¿verdad? Y aprendí a tocar bossa novas con Emi, ¿verdad? Entonces tenía siempre el sueño de tocar alguna vez con Toquinho y ahora se da esta posibilidad. Iba a ser el viernes 9 en el Teatro del Banco Central. Esperamos a toda la gente que nos acompañen y bueno, vengan a celebrar con nosotros estos 50 años de música del maestro Toquinho, que bueno, lo celebra de esta manera en Paraguay. Qué bueno, qué bueno. Esto va a ser en el teatro del Banco Central del Paraguay. Del Banco Central, el viernes a las 9. Viernes a las 9 de la noche, sí. Así que les invitamos a todos. Voy a hacer todo lo posible para estar ahí porque muy orgullosamente vamos a estar escuchándote en un concierto ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos acompañan, como decías, 16 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tenemos la dirección del maestro Popi Espatoco, que fue el director musical de la gran Mercedes Sosa durante los 20 últimos años de su vida. Tenemos el honor de que él esté trabajando con nosotros como director musical también. Así que muy contenta de poder celebrar esa noche y darle al público paraguayo lo mejor de nuestras energías, lo mejor de nuestra inspiración para celebrar en esa noche tantas cosas, ¿no? Qué maravilla. Las entradas están en venta Tiquetea. Por Tiquetea, así que adquieran sus entradas para este viernes 9 en el Banco Central. Imperdible va a estar el concierto de Berta Rojas. Muchísimas gracias por el espacio, todo lo mejor para ustedes, buen domingo. Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte cortito y ya volvemos con más Tereré Yeré.